Maldecidos por el deseo. Historia escrita por Aaron C.F. En una modesta vecindad, en un barrio obrero de la Ciudad de México, se encontraba la humilde vivienda de la familia López. Allí residían dos hermanos, Laura y Eduardo, en un ambiente marcado por la envidia, resentimiento y una pasión prohibida. Dichos sentimientos habían iniciado desde hacía 2 años, sin explicación alguna. Laura, la hermana mayor, irradiaba una belleza exótica y misteriosa. Su piel canela resaltaba en contraste con su melena negra y ondulada, y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de sensualidad y astucia. Por otro lado, Eduardo, el hermano menor, era un hombre de aspecto rudo y trabajador, con manos curtidas por el esfuerzo diario. Desde temprana edad, Laura fue consciente de su atractivo y su habilidad para captar la atención de aquellos a su alrededor. Esta cualidad se convirtió en una fuente constante de envidia para Eduardo, quien, a pesar de ser trabajador y esforzado, no recibía la misma atención ni reconocimiento. La rivalidad entre ambos hermanos fue creciendo con el paso de los años. Laura utilizaba su encanto para conquistar a los hombres y obtener lo que deseaba, mientras que Eduardo luchaba por abrirse camino en el mundo laboral, sin recibir el reconocimiento que creía merecer. La envidia comenzó a carcomer su relación fraternal, tejiendo una red de resentimiento y desconfianza. En medio de esa atmósfera cargada de tensiones, una aura sutil de terror y erotismo flotaba en el aire. No había fenómenos sobrenaturales ni criaturas fantásticas, sino una energía palpable que susurraba insinuaciones prohibidas y secretos ocultos en la oscuridad de la noche. Cada mirada y cada roce entre Laura y Eduardo desataban una mezcla perturbadora de deseo y hostilidad. Dentro de la clase obrera mexicana, en ese rincón de la Ciudad de México, se gestaba un embrujo silencioso. La rivalidad entre los hermanos López se iba intensificando, ocultando en su interior una oscura y peligrosa pasión que amenazaba con romper los límites de lo moralmente aceptable. Aquel ambiente, cargado de resentimiento y deseos prohibidos, sentenciaba a aquellos hermanos a una espiral de maldiciones que solo el destino podía desentrañar. Laura y Eduardo, sumidos en una danza turbia de atracción y resentimiento, se encontraban envueltos en una espiral de pasión y oscuridad. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, alimentaba la llama ardiente de un deseo que desafiaba las barreras de lo correcto. En las noches solitarias, cuando las sombras cobraban vida y susurros seductores se deslizaban por las paredes, Laura y Eduardo se encontraban en encuentros clandestinos. La casa se convertía en su refugio secreto, donde se entregaban a los placeres prohibidos en los rincones más oscuros. Los demonios y espíritus de la lujuria y la ira habían sido convocados por alguien que odiaba a los hermanos López. Los gemidos sofocados y los suspiros entrelazados llenaban el aire, creando una sinfónica erótica que retumbaba en sus cuerpos y mentes. Cada encuentro era una danza sensual y peligrosa, en la que se mezclaba el terror del pecado y la excitación de lo prohibido. Pero a medida que su relación se volvía más intensa, la oscuridad que los envolvía comenzaba a consumirlos. Sueños perturbadores invadían sus noches, donde visiones de sombras acechantes y figuras demoníacas se entrelazaban con sus cuerpos enredados. El terror se fusionaba con el erotismo, creando una espiral descendente de desesperación y placer retorcido. Laura y Eduardo sabían que estaban jugando con fuego, que sus actos eran un desafío directo a la moral y a las normas establecidas.
pero la pasión los cegaba, y cada encuentro los llevaba más cerca del abismo del pecado y la autodestrucción. Sabían y estaban conscientes de que un infierno cruel los esperaba en la otra vida. En la modesta vecindad, los susurros se extendían y los vecinos comenzaban a intuir la presencia de un mal latente en la casa de los López. Un aura de miedo y desconfianza se extendía por el barrio, mientras los hermanos se sumergían cada vez más en su tormento compartido. Todos sabían que esos hermanos estaban embrujados, pero todos callaban por miedo a sufrir represalias por parte de una bruja poderosa, la cual era enemiga de la familia. La línea entre el terror y el erotismo se desdibujaba peligrosamente, convirtiendo su historia en una pesadilla de deseo prohibido y oscuro placer. El embrujo de la envidia y la pasión envolvía a los hermanos López, y solo el tiempo revelaría las consecuencias de su peligrosa unión. El peso del pecado y la lujuria comenzó a cobrar su precio en la mente de Laura y Eduardo. Visiones perturbadoras y pesadillas se apoderaban de sus sueños, llevando su tormento a nuevos niveles de terror psicológico. Laura, en medio de la noche, se encontraba paralizada por la visión de sombras retorcidas que se retorcían a su alrededor. Figuras grotescas y demoníacas la acechaban desde cada rincón. Susurros amenazantes llenaban sus oídos. Sus propios deseos prohibidos se materializaban en formas monstruosas. Eduardo, por su parte, era acosado por visiones de su hermana envuelta en llamas, su belleza convertida en una imagen distorsionada y desfigurada. Voces siniestras le susurraban al oído, recordándole el pecado y la maldición que los consumía. Se encontraba atrapado en una espiral de culpa y autodestrucción, incapaz de escapar de las garras de su propia mente. La cosa que una vez fue su refugio, ahora se transformaba en un laberinto de pesadillas y paranoia. Los objetos cobraban vida. Susurros inquietantes se deslizaban por los pasillos, y las sombras se retorcían en formas grotescas. El ambiente se impregnaba de un terror palpable, una atmósfera asfixiante que parecía alimentarse de su propia desesperación. Los hermanos, atormentados por estas visiones, se encontraban al borde de la locura. La línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía, dejando paso a una amalgama de pesadillas y deseos reprimidos. El barrio obrero, una vez lleno de vida y alegría, se sumió en la oscuridad y el silencio. Los vecinos, presintiendo el mal que se gestaba en la casa de los López, evitaban pasar cerca de aquel lugar maldito. El aura de terror y desesperación se expandía como una plaga, infectando a todos los que se atrevían a acercarse. Laura y Eduardo, incapaces de escapar de su destino retorcido, se consumían en un abismo de locura y desesperación. Sus mentes y almas quedaron atrapadas en una telaraña de su propia creación, una prisión de visiones y remordimientos que no conocía salida. En esa vecindad de apariencia tranquila, una pesadilla se había desatado, y los hermanos López eran los protagonistas involuntarios de un terror psicológico que los llevaría al borde de la perdición. El destino, en su forma más cruel, había tejido una red de pesadillas y deseo prohibido, y nadie sabía cuál sería el desenlace de esta trágica historia. En la oscura noche que envolvía la vecindad, un escalofriante silencio llenaba el aire, mientras la casa de los López se erguía como un monumento macabro de pesadillas. Los rumores sobre las visiones y el terror psicológico que acechaban a los hermanos habían llegado a oídos de los vecinos, quienes evitaban acercarse a aquel lugar maldito. En una noche en particular, cuando la luna se ocultaba tras nubes densas,
Un viento gélido susurraba entre las calles desiertas. Los lobos y perros se acercaban a la casa de los hermanos. Aullaban en coro, como una advertencia sobrenatural de lo que estaba por venir. Dentro de la casa, los hermanos se encontraban atrapados en una espiral de locura y terror. Las visiones se intensificaban, invadiendo cada rincón de su mente. Figuras distorsionadas y demoníacas se materializaban frente a ellos, deslizándose por las paredes y susurrando blasfemias y maldiciones. Los objetos se movían por sí solos, muebles se revolcaban y retratos se desfiguraban. La casa parecía cobrar vida propia, transformándose en un laberinto siniestro que jugaba con la cordura de los hermanos. Pasillos oscuros parecían estirarse infinitamente, llevándolos a habitaciones desconocidas, llenas de pesadillas que se convertían en realidad. Un aire sofocante y pestilente inundaba cada estancia, como el aliento de la muerte acercándose sigilosamente. Sombras danzaban en las paredes. Ojos brillantes les observaban desde rincones sombríos, y voces susurrantes llenaban sus oídos, distorsionando sus pensamientos y sembrando semillas de paranoia y desesperación. Ellos creían que Dios los había abandonado por su maldito pecado. Laura y Eduardo, en medio de su tormento, se enfrentaban no solo a sus propias pesadillas, sino también a la aparición de un ser sobrenatural que se erguía ante ellos. Un espectro oscuro y retorcido, un reflejo deformado de su propia maldad y lujuria, se materializaba frente a ellos. Su presencia exudando un aura malévola que helaba la sangre. El espectro los perseguía a través de las habitaciones, riendo con una risa estridente y llena de locura. Los hermanos, exhaustos y al borde del colapso, se aferraban desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida, de liberarse de este tormento que ellos mismos habían desatado. Pero el destino, cruel y despiadado, había sellado su trágico destino. La casa se convirtió en su tumba, un lugar en el que sus almas atormentadas quedarían atrapadas por toda la eternidad. Sus lamentos y gritos de terror resonarían en los pasillos oscuros, recordándoles su propia maldad y la insaciable sed de pecado que los había llevado a este destino funesto. En los rincones más oscuros de la vecindad, había una bruja cuyo corazón estaba lleno de envidia y malicia. Doña Mercedes, una mujer anciana y solitaria, siempre había sentido un profundo rencor hacia la madre de los hermanos López. Observaba con amargura la cercanía y el amor inquebrantable que existía entre ellos, mientras ella vivía en la soledad y el resentimiento. Movida por su deseo de venganza y deseando sembrar la discordia en esa familia unida, Doña Mercedes recurrió a sus conocimientos en las artes oscuras. Mediante un antiguo y poderoso hechizo, invocó a los espíritus de la lujuria y el pecado para que se adentraran en la mente y el corazón de Laura y Eduardo. Gracias a esto, la madre de los hermanos murió de tristeza al ser testigo del odio y pasión que se expresaban sus hijos. Dicen que aún estando en el ataúd, algunos presentes atestiguan que lágrimas rodaban por su cuerpo inerte. El embrujo se tejía lentamente, alimentado por los celos y las envidias que ya existían entre los hermanos. Doña Mercedes aprovechó esa unión y el amor fraternal que sentían el uno por el otro, y los cambió por pasión y odio. Envueltos en una red de pasión prohibida y deseos carnales, Laura y Eduardo comenzaron a experimentar visiones seductoras y tentaciones irresistibles. Noche tras noche, los hermanos eran presa de sueños vívidos y fantasías que les hacían perder el juicio y la cordura. La influencia malévola de la bruja
los llevaba a encuentros secretos, a momentos de éxtasis y descontrol. Todo enmarcado en el pecado y la lujuria que crecían desenfrenadamente. Los lazos familiares se desvanecían en medio de la vorágine de pasión y deseo desenfrenado. Laura y Eduardo se veían arrastrados por el abismo del placer y el pecado, sin poder resistirse a la seducción de aquello que se les había prometido como su más profundo anhelo. El embrujo de Doña Mercedes había logrado su cometido: separar a los hermanos y corromper el amor fraternal. En su oscuro plan de venganza, había sembrado la discordia en la unidad familiar, condenándolos a un destino marcado por el pecado y la tragedia. Pero mientras el embrujo se afianzaba, una pequeña chispa de lucidez se mantenía en el corazón de Laura. A medida que la pasión cedía lugar a la culpabilidad y el remordimiento, la joven comenzó a darse cuenta de la perversidad de la situación en la que se encontraba. Laura, abrumada por las visiones y los tormentos que la consumían, se sumergió en una búsqueda desesperada por descubrir la fuente de su desdicha. A medida que se adentraba en las sombras del pasado familiar, los recuerdos y las sospechas comenzaron a tomar forma. Un día, mientras exploraba el desván de la antigua casa familiar, Laura encontró un viejo diario perteneciente a su madre. Sus dedos temblorosos pasaron las páginas, llenas de secretos y confesiones ocultas. Allí, entre las líneas borrosas y las palabras entrelazadas, descubrió la verdad detrás de la maldición que los había acechado durante tanto tiempo. En las páginas del diario, su madre narraba los encuentros con Doña Mercedes, una antigua amiga que había envidiado su felicidad y su amor familiar. Las confesiones revelaban el resentimiento de la bruja y su deseo de destruir la armonía de su hogar. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras las piezas del rompecabezas se unían en su mente. Cada visión, cada embrujo, había sido causado por la mano retorcida de Doña Mercedes. La verdad le golpeó con fuerza, pero también encendió una chispa de determinación en su interior. Decidida a confrontar a la bruja y poner fin a su influencia maligna, Laura se embarcó en un peligroso viaje hacia los rincones más oscuros de la vecindad obrera. Siguiendo las pistas dejadas por su madre en el diario, se adentró en los callejones sombríos y los viejos edificios abandonados, donde Doña Mercedes se ocultaba. Laura, desesperada por encontrar una solución y liberarse del hechizo de Doña Mercedes, decidió buscar ayuda en las profundidades del mundo de la brujería. Sabía que necesitaba encontrar a alguien con conocimientos ancestrales y poderes sobrenaturales para contrarrestar el mal que había sido invocado sobre ella y su familia. A través de contactos y rumores en los rincones más oscuros de la ciudad, Laura descubrió una bruja conocida como Rosalinda, una anciana sabia y misteriosa que vivía en un pequeño pueblo alejado de la urbe. Se decía que poseía conocimientos milenarios y una conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza. Sin perder un instante, Laura emprendió un viaje hacia el pueblo donde habitaba Rosalinda. El trayecto fue largo y lleno de dificultades, pero la determinación de Laura nunca flaqueó. Al llegar, se encontró con un entorno rústico y una atmósfera cargada de magia y misterio. En un humilde refugio, rodeado de árboles centenarios, Laura se encontró con la anciana bruja. Rosalinda, con su mirada penetrante y sus manos arrugadas, supo de inmediato por qué la joven había llegado. La sabia mujer entendió la gravedad de la situación y la angustia que consumía a Laura. Durante días y noches, Laura compartió con Rosalinda los detalles de su historia, el embrujo de Doña Mercedes y las visiones perturbadoras que acosaban su mente.
La bruja escuchaba atentamente, analizando cada palabra y sumergiéndose en el profundo conocimiento de los hechizos y las energías oscuras. Rosalinda, decidida a ayudar a Laura, trazó un plan para romper el hechizo que la atormentaba. Juntas realizaron rituales antiguos y conjuros poderosos, invocando a los espíritus benevolentes y las fuerzas protectoras de la naturaleza. Cada ceremonia era un paso más cerca de la liberación y la redención. Poco a poco, Laura comenzó a sentir el peso del hechizo disminuir. Las visiones se volvieron menos intensas y las tentaciones del pecado perdieron su control sobre ella. El poder de Doña Mercedes se debilitaba, cediendo ante la voluntad de Laura y el poder de la magia blanca que Rosalinda había desatado. Luego de que el hechizo de Doña Mercedes fuera finalmente roto con la ayuda de Rosalinda, Laura y Eduardo experimentaron un cambio profundo en su relación. El vínculo que antes los unía como hombre y mujer se desvaneció, dejando espacio a sentimientos de tristeza y desesperanza. A pesar de su amor y conexión pasada, la imposibilidad de expresar su deseo carnal los sumió en una profunda melancolía. La ausencia de ese lazo físico que una vez compartieron fue un recordatorio constante de lo que habían perdido. La separación se volvió cada vez más dolorosa, llevando a ambos hermanos a un estado de profunda depresión. Atrapados en una espiral de tristeza y anhelo, Laura y Eduardo no encontraron consuelo ni solución a la situación. Las medidas fatales que tomaron fueron resultado de la desesperación y la incapacidad de encontrar la felicidad en una realidad que ya no se ajustaba a sus deseos más íntimos. Aunque el embrujo de Doña Mercedes había terminado, el hechizo de Rosalinda tuvo un efecto inesperado y trágico. El deseo que una vez los unió se convirtió en una carga insoportable que los llevó a tomar decisiones irreversibles. La historia de Laura y Eduardo, marcada por la envidia, el resentimiento y la maldición de Doña Mercedes, llegó a un final oscuro y desgarrador. Sus destinos se entrelazaron en una danza macabra que los llevó a su propia destrucción. En medio de la tragedia, el recuerdo de Laura y Eduardo perduró en los corazones de aquellos que los conocieron. Sus vidas quedaron marcadas como una advertencia de los peligros de la envidia y manipulación, dejando una lección dolorosa pero invaluable para quienes se atrevan a adentrarse en los oscuros rincones de la pasión y el deseo.